Agradecidos a Dios de poder estar con ustedes en esta escuela profética de la Red Internacional de Santidad Lino Fino, de la escuela de la Iglesia El Santuario. Este es el primer nivel, el segundo ciclo, ¿verdad? El primer ciclo, el segundo nivel. Y estamos en este tiempo tocando, en todos estas semanas estamos tocando el tema de la iglesia, de la intercesión profética a través de la música. Muchos de ustedes que me conocen saben que para mí este es un tema muy apasionante, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de la base bíblica, acerca de esta gracia, de este ministerio dado a Dios en la iglesia. Estamos viendo acá una iglesia, ¿verdad? Como dice, con adoración extravagante, o sea, se mueven, cantan, danzan, remolinean, gritan. El júbilo es realmente impresionante en todo lo que es la unción profética. Cuando se desata la unción profética sobre la iglesia, ya es como un río que no tiene cómo parar. Toma a todos, toma desde los personas desde las más mayores hasta los más niños, los enfermos, los sanos, todos en ese momento se meten al río, ¿verdad? Y cualquiera allí puede profetizar. Es una unción, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo te lleva con cada movimiento que hagas, con cada acto que hagas, con cada cosa que realices. Están sucediendo en el mundo espiritual rompimientos, están habiendo sanidades, se está manifestando la gloria de Dios de una manera impresionante. Y es por eso que se desata una fuerza, un poder que muchas veces cuando hay personas que están por primera vez visitando, ¿verdad?, la iglesia, dicen, ¿y estos qué tienen, no? ¿Qué tomaron? ¿Se volvieron locos? ¿No? Pero bueno, es parte de lo que es la gracia de la iglesia apostólica, ¿verdad? Poder disfrutar ya de estos ambientes de júbilo desbordante. No importa la situación en la que tú llegues a la iglesia, de repente has pasado por una situación muy difícil, o estás atravesando un momento muy difícil. Pero seguramente que si te rindes al Espíritu Santo y te dejas llevar por esa unción, por esa gracia, el gozo del Señor te va a fortalecer cuando tengas que enfrentar las situaciones que vienen. Y seguro que en ese momento estás luchando tu batalla, así que no te resistas a esa gracia, esa unción. Creo que en ese tiempo de cuarentena, muchos de los hermanos lo que más extrañan es esa, ¿no? Es esa unción corporativa que se da cuando estamos todos juntos adorando, alabando la presencia del Señor, el gozo, el poder unirnos juntos en ese estruendo de alabanza, de griteríos, de milagros que ocurren en medio de esta unción, ¿no? En Salmo 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente hay una orden de Dios de exaltarle, de gritar. Cuando el pueblo de Dios entró a Jericó, eso fue la orden que el Espíritu Santo les dio. Pero acá también dice espada de 2 filos en sus manos, ¿no? Y más adelante dice para ejecutar, ¿no?, la venganza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestras manos hay espadas, hay armas de guerra que no son físicas, que son espirituales. Y es con las que nosotros vamos abriendo camino, vamos declarando, decretando los juicios de Dios, vamos degollando, ¿verdad?, serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del maligno que está siempre presente en el mundo, ¿no? La palabra del Señor dice, en el mundo hayamos aflicción, pero no temamos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, cuando estamos juntos adorando, ¿verdad?, exaltando a Dios con toda nuestra fuerza, con nuestros gritos, con todo nuestro ser, y estamos desplegándonos, estamos moviendo las manos, estamos ¿verdad?, gozándonos con el Señor, se van a abrir ámbitos espirituales que de repente nunca tú habías experimentado. Aunque muchos crean que esto es algo demasiado exagerado, pues aquellos que
que lo hemos experimentado, aquellos que lo hemos vivido, aquellos que nos hemos gozado con esas esferas espirituales, porque son ámbitos espirituales, ¿verdad? No queremos volver atrás, no queremos ir a la iglesia y perdernos de tener esa experiencia, ¿verdad? De entrar en esos niveles de adoración al Señor, porque sentimos que realmente hay una lucha y también el Señor nos permite ver la victoria, ¿no? ¿Cómo confirmar la presente estrategia? Vamos a ver en Josué 6:7 dice: aprender a escuchar la estrategia en guerra espiritual requiere un corazón abierto. Las estrategias de victorias pasadas no siempre funcionan para las batallas presentes. Compare la victoria de Jericó con la derrota de Jai. Entonces tiene que haber una directriz de Dios en cada batalla que vamos. O sea, no todo, ¿verdad?, va a ser igual. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos revele, que nos muestre cuál es su voluntad para cuando vamos a la guerra, qué cosa tenemos que hacer. Y muchas veces cuando estamos en esa danza que viene a ser una intercesión profética delante del pueblo, no siempre vamos a danzar de la misma manera, no siempre vamos a hacer las mismas actos proféticos, no siempre va a ser la misma lucha, ¿no? Tenemos convicción de eso, que cuando entramos a ese campo, el Señor siempre se va a manifestar en una manera diferente, siempre nos va a estar hablando de lo que está pasando en el momento, en el mundo espiritual. Seguimos con Josué, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron, ¿no? Entonces acá vemos cómo habían oído específicamente la directriz de Dios y cómo ellos, al avanzar y cumplir con lo que Dios les había dicho, lograron entrar y tomar la ciudad. Sigue y dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, ¿no? Entonces acá está la otra toma, porque verdad hablamos de las dos primeras tomas en el tiempo de la conquista. La primera fue Jericó y la segunda Jai. Como habían conquistado Jericó, todos estaban confiados de que Jai también iban a poder tomar esa ciudad. Sin embargo, cuando subieron 3,000 hombres allí, verdad, dice que mataron de ellos a unos 36 hombres, ¿no? Entonces, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, miren, no lograron la victoria, fueron pensando que igual iban a poder conquistar, pero ya había habido una desobediencia, ¿verdad?, en Jericó, por lo cual no obtuvieron la victoria en este caso. Entonces, tenían ellos que haber pedido una dirección de Dios, y ahí el Señor les hubiera dicho: pónganse a cuentas, arreglen esto, ¿no? Sin embargo, no, ellos se fueron confiados a la batalla sin pedir al Espíritu Santo que les guíe, ¿verdad? Las fórmulas no funcionan en las batallas espirituales, por tanto, el Señor desea consumir todo aquello de lo cual dependemos y que oigamos su voz para que nos dé dirección, ¿no? Entonces, cada batalla, cada avance que tenemos en el Señor, no vamos a hacer las cosas igual, no, esto no es como una fórmula que se va a repetir siempre y siempre vamos a hacerlo de la misma manera. El Señor siempre nos va a guiar a hacer cosas diferentes, actos proféticos diferentes, nos va a llevar a cantar algunas veces a gritar, algunas veces a danzar, algunas veces a remolinear, algunas veces a echar sal, vino, aceite, algunas veces a tocar el shofar, ¿no? Algunas veces a enterrar de repente una bandera ungida en un lugar, una Biblia, un trozo de la promesa de la palabra, ¿verdad? Tirar una vara en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesitamos es escuchar a la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. No nos olvidemos que cuando Moisés, ¿verdad?, estaba guiando al pueblo, la primera vez el Señor le dijo que golpee la piedra, pero la segunda vez le dijo que le hable a la piedra,
y él quiso hacer lo mismo, repitió lo mismo que había hecho la vez anterior, y el Señor se molestó mucho, porque lo que quería enseñarle Dios al pueblo es que oyera y obedeciera lo que el Señor le estaba diciendo. Que no se confíe en las victorias anteriores, sino que tenían que seguir escuchando la voz de Dios. Necesitamos nosotros como intercesores proféticos saber que no nos podemos confiar en las victorias anteriores, que tenemos que abrir todo nuestro ser, todo nuestro ser espiritual. Por eso muchas veces se necesita ayunar para poder, ¿verdad?, entrar en una guerra espiritual. El Señor, no se olviden que en algún momento les dijo a los discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Y muchas veces el pueblo de Dios tiene que ayunar y todo eso para poder oír la voz de Dios. Por eso es que es tan importante seguir la dirección, seguir la directriz del Señor. Una de las formas en que se puede chequear el oír espiritual es escuchando otras voces proféticas también, ¿verdad? Y eso es muy importante. Mateo 18:16 dice, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso quiere decir que si tú recibes una directriz de Dios, tienes que estar atento a que otro profeta, otro vaso profético, el profeta de oficio, el apóstol de la iglesia, tenga la misma dirección de Dios, o sea, Dios le haya dicho lo mismo, ¿no? 2 o 3, entonces ya eso está confirmando. No puedes tú recibir algo solo y que nadie más en el equipo, en el ejército lo haya recibido. Tiene que haber un consenso, tiene que haber un sí, esto viene de Dios. Amén. Dios entonces nos da la revelación Dios no da la revelación solo por una persona, entonces no nos vamos a confiar cuando tenemos que ir a la guerra solamente en lo que una persona diga que Dios le está diciendo, sino que eso tiene que entrar en un consenso y el Señor tiene que confirmarlo a través de la boca de 2 o 3 personas, que sí, que es verdad lo que la directriz que Dios está dando. Porque las sectas normalmente comienzan por una persona escuchando una revelación que nadie más ha escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las sectas, siempre hay alguien que dice, no, Dios me habló esto y todos tienen que seguirle. Después dice, no, Dios me habló el otro también y todos tienen que seguirle. Entonces, esa persona siempre termina siendo la voz de Dios, donde todos tienen que seguirle y donde no hay un consenso, no hay un sí, esto viene de Dios, ¿no? No hay 2 o 3 testigos que estén escuchando lo mismo de parte de Dios. Cuando el Señor nos envía al ministerio el ministerio de la libertad de la cautividad, el ministerio sobre las iniquidades, el Señor nos dice que eso mismo le estaba revelando a muchos siervos suyos, ¿no? Y que nos íbamos a encontrar con ellos, que en el camino, cuando nosotros estemos enseñando, nos íbamos a encontrar con ese pueblo que está siendo impartido de parte de Dios de esta demanda que el Espíritu Santo trae a la iglesia. Y déjeme decirle que ya han pasado de eso más de 20 años y en el camino nos hemos encontrado con personas que antes de leer el libro, primero la cizaña, antes de venir a la capacitación, al seminario, etcétera, nos decían, el Señor ya me estaba diciendo, el Señor me estaba pidiendo, el Señor me estaba demandando que me limpie de las iniquidades, y yo no sabía cómo hacerlo, y estoy agradecida porque acá el Señor ha mandado la revelación, y esto tiene que ver con lo que Dios me estaba diciendo. Otros me decían, el Señor decía que nos santifiquemos, que ayunemos, que busquemos a Dios en santidad, que el Señor nos va a santificar, y esto para mí es como un tesoro que estaba ahí escondido, ¿verdad? Esta palabra, esto que Dios les ha dado. Entonces, veamos que todo tiene concordancia con el cuerpo de Cristo, ¿no? Ni siquiera es solamente con la iglesia local, es con el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo está obrando en toda la iglesia del Señor. Y si el Señor a todos les dice, por ejemplo, por así decirlo, prepárense porque va a venir un tiempo de escasez, a todos les va a decir lo mismo. Si el Señor les prepara, porque se va a venir un tiempo donde va a haber valle de sombra de muerte, entonces ya prepárense todos, a todos les va a llegar eso, viene un tiempo en el que el Señor va a traer juicio sobre la iglesia, prepárense para eso. Entonces a todos Dios les va diciendo eso, ¿no? Si el Señor dice límpiense, purifíquense, ¿no? Porque yo estoy demandando eso del pueblo, también a toda la iglesia le va a estar hablando lo mismo. Amén. Y la revelación va a ir viniendo muchas veces gradualmente.
Entonces Pedro advirtió a los discípulos acerca de la interpretación privada de la palabra, ¿no? Y véase en 2 Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Entonces yo no puedo tomar una parte de la Escritura y decir, Dios me reveló esto a mí, ¿no? Solamente a mí, nadie más del cuerpo de Cristo le ha revelado esto, solamente a mí me lo ha revelado, ¿no? Que yo me tengo que santificar y que limpiar mis iniquidades, a nadie más le ha pedido eso. Eso no puede ser así, porque somos un cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si somos un cuerpo, Dios no va a pedir que solamente se limpie la mano, se limpie el ojo, se limpie el pie. Va a pedir que todo el cuerpo sea limpiado, ¿verdad? Entonces, nada podemos tomarlo como algo solamente para mí. Y si recibimos algo para nosotros, para estar mejor delante de Dios, somos deudores del cuerpo, ¿verdad? Si nosotros recibimos una bendición, no nos podemos quedar con esa bendición, tenemos que compartirla con todo el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo todo este tiempo. Ni bien nosotros hemos recibido la bendición de lo que ha sido la libertad de la cautividad, de muchas opresiones, cadenas, pactos, maldiciones que podíamos haber tenido por causa de que nuestros padres pues no eran cristianos, nuestros padres no buscaban a Dios, no conocían de Dios y estaban, como dice la palabra, muertos en sus delitos y pecados. Entonces nosotros arrastrábamos toda una serie de iniquidades de las cuales el Señor nos fue mostrando y nos fue revelando y nos fue limpiando y hasta ahora lo sigue haciendo, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas personas que cuando reciben algo de Dios dicen, no, solamente a mí me lo reveló, solamente eso es para mí, y eso no es así, eso no funciona así, ¿no? Y necesitamos tener cuidado de eso, sobre todo en estos últimos tiempos, porque muchos van a estar con comezón de oír, van a querer oír cosas, van a querer, ¿verdad?, buscar salvación en algunas cosas, y hay cosas tan descabelladas que traen algunos que ya terminan convirtiéndose en sectas. Y yo he conocido de alguna sierva que en algún momento me comentó que una profeta, dice que una profeta que venía encomendada de parte de otro profeta, que es muy conocido este profeta que visita naciones y todo, que tenía que llevarla al cementerio para que ahí se meta a una tumba y ahí Dios la libere de todas sus maldiciones y sus cautividades y ahí ya iba a estar bien, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la palabra de la Escritura dice eso? Ahora, no me digas que solamente esa profeta tenía la unción para hacer las cosas de esa manera, ¿no? Y a nadie más le había sido revelado. Entonces, esas son cosas que te tienes que cuestionar, porque ninguna profecía es para interpretación privada. O sea, nadie puede tomar de la Escritura para que diga, esto solamente es para mí y para nadie más. Amén. Preparación espiritual. Otra escritura que cobra vida en nosotros durante este tiempo de preparación es aquella acerca del rey Josafat. Él estaba enfrentando una real batalla. Josafat estaba en peligro y en gran desasosiego a causa de la invasión foránea a su reino por los moabitas, los amonitas y sus aliados. Una advertencia había llegado a él acerca de una gran multitud que venía en su contra. Ningún líder anterior había estado tan preparado para la batalla como Josafat. No obstante, él buscó del Señor a través del ayuno, la oración y la intercesión corporativa. Nada es mencionado acerca de aparatos, espadas, lanzas, escudos y arcos. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente realizó una preparación espiritual. Mientras oraban, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel. Algunos estudiosos bíblicos creen que Jaasiel era el inspirado descendiente del salmista Asaf. Los músicos y adoradores a menudo reciben una unción profética, ¿no? Definitivamente conocemos siervos, tremendos siervos de Dios, que comienzan como salmistas, ¿verdad? Pero luego son reconocidos como tremendos profetas de Dios. Uno de ellos puede ser Marcos Barriento, ¿verdad? Que muchas veces cuando él está cantando, está ministrando,
el Espíritu Santo lo toma y empieza a profetizar, ¿no? Y empieza a profetizar sobre las naciones, empieza a profetizar sobre la iglesia, empieza a profetizar sobre las personas, sobre los ministros de repente que están ahí en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre aquel que se mete profundamente al corazón de Dios va a terminar oyendo la voz de Dios y va a ser un instrumento profético para poder ser de bendición para la iglesia, ¿no? Este es uno de los tantos ministros que terminan con esta fuerte unción profética. Jaziel profetizó a Josafat y a la congregación. A través de la profecía, la estrategia de Dios en la batalla se reveló. ¿Ok? Entonces miren qué tremendo, ¿no? O sea, seguramente Josafat estaba ayunando, estaba orando, estaba preparando al pueblo espiritualmente para que oigan la voz de Dios, ¿no? Y en ese momento es usado este varón Jaziel, ¿no? Y seguramente que lo que les dijo a la congregación era parte de lo que ya Dios les había estado diciendo. Entonces, ¿qué traía él? Confirmación. Ellos ya habían estado buscando a Dios, entonces ya habían estado escuchando de parte de Dios lo que Dios quería de ellos, pero sin embargo Dios trae una unción profética, una intercesión profética para confirmar. No eran cosas diferentes a lo que ellos ya estaban recibiendo, era una confirmación, era una afirmación para que ellos puedan ir a la batalla totalmente seguros, totalmente en la seguridad y en la convicción de que era el momento ya de enfrentar al enemigo. Amén. Recuerdo hace muchos años cuando estábamos recibiendo de parte de Dios que teníamos que ir a hacer algunas tomas territoriales, ¿verdad? Estábamos preparando al grupo que teníamos que hacer ello, pero cuando llegó el momento indicado, el Señor nos dijo, ya es el momento. No teníamos los medios, no teníamos los pasajes, no teníamos la infraestructura, no teníamos nada, pero teníamos la palabra del Señor. Cuando lo compartimos con otro grupo de guerra espiritual, ellos, no sé si ustedes recuerdan al apóstol Eduardo Villalobos, yo le compartí una noche y le dije, ya es el momento, el Señor nos está diciendo que vayamos, que hagamos estas tomas. Y él esa noche va a donde su esposa y le dice, es tiempo de ir a Perú, ¿no? Y ellos se decidieron de venir a Perú y con la fe que tuvieron, hicieron, ¿no? Ellos asumieron el gasto de todo lo que era ese viaje, que fue casi por todo el Perú, esas tomas territoriales. Dios le proveyó a todas esas personas que vinieron y fue tremendo lo que el Señor hizo en ese tiempo. Entonces, miren cómo Dios confirma, ¿no? Dios confirma en boca de 2 o 3 profetas lo que Él quiere. La directriz que le está dando a uno se la confirma a otro y a otro. Y así podemos establecer el tiempo de Dios. Si bien es cierto, muchas veces los sacerdotes, los reyes del pueblo saben la voluntad de Dios, conocen la voluntad de Dios, pero no solamente eso basta, sino que se tiene que confirmar el tiempo de Dios. Y como muchas veces se confirman los tiempos de Dios para actuar, es cuando viene un profeta, cuando viene un intercesor profético, cuando viene alguien y dice, el Señor me está diciendo que hay que hacer esto y hay que hacerlo ya, ¿no? Pero no es algo nuevo, no es algo nuevo que el Señor está mandando a hacer, es algo que ya Dios ha estado tratando con el pueblo, es algo que ya Dios le estaba hablando al apóstol, al profeta que está en la iglesia, ¿verdad? En este caso era el rey, ¿verdad? Y lo que hace que el pueblo de Dios avance hacia hacer la voluntad de Dios, hacia lo que Dios está demandando, amén. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir
para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat, su pueblo, a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Segunda de Crónicas 20 al 25. Entonces, cuando estamos bien alineados al plan de Dios, cuando estamos bien seguros que es Dios que nos está enviando, cuando vemos, ¿verdad?, que hay un respaldo profético, Dios nos está hablando, dice, cuando Dios te habla, vas a recibir bendición, pero cuando escuches al profeta vas a ser prosperado, o sea, vas a poder avanzar. Entonces necesitamos oír la voz de Dios, pero necesitamos también que el profeta nos haga prosperar, nos haga avanzar, nos diga, ya es el tiempo, o sea, y es el momento, ya no esperes más, ya es el tiempo, es el momento en el que hay que actuar, ¿no? Como les decía hace un momento, llegó un momento que yo dije, ya es el momento, si nadie más va conmigo, yo sola me voy, pero tengo que ir a hacer lo que Dios me está mandando. Y grande fue mi sorpresa que terminamos siendo un grupo grande, ¿verdad? Que creo que fuimos más de 24 personas que nos pudimos desplazar por todo el Perú y hacer todas las cosas que el Señor nos dijo, ¿no? Pero Dios nos prosperó, Dios nos bendijo, Dios nos dio victoria sobre muchas de las cosas que nosotros hemos tomado autoridad sobre ellas, y hasta ahora, mire, han pasado los años y hasta ahora estamos viendo la bendición de esa toma territorial. Y estoy segura, hermanos, que trasciende, o sea, las tomas territoriales, obedecerle a Dios para que el enemigo se confunda y se destruya entre ellos, como el caso en este caso de Josafat, trae una victoria continua. Es como que delante de Dios está esa ofrenda de guerra, y el Señor diciendo, ellos ya vencieron, o sea, ya la victoria está dada, y siempre sus enemigos va a pasar lo mismo, entre ellos se van a confundir y se van a destruir, así como pasó con los moabitas y con los amonitas, ¿verdad? Que entre ellos mismos se destruyeron y al final dejaron todos sus tesoros para el pueblo de Dios. Pues este es un tiempo, hermanos, en que eso es lo que va a suceder en esta nación. En esta nación va a pasar lo mismo. Los enemigos, los que están contra Dios, porque no están contra otra cosa, sino contra los principios, los fundamentos y lo que Dios ha establecido para la humanidad, para la tierra, para la iglesia de Cristo. Entonces, los enemigos, los que están en contra, son los que se van a destruir entre ellos. Y van a dejar sus cosas, van a dejar sus posesiones, sus riquezas. No te olvides que el Señor te ha llamado a tomar, a querer esas asoladas heredades, a que poseas la tierra. Los mansos heredarán la tierra, dice, y se recrearán con abundancia de paz y de verdad. Les daré asoladas heredades, ¿verdad? Las riquezas de las naciones. Entonces, ¿para quién el Señor va a guardar esas riquezas de muchos impíos que entre ellos se van a destruir? Dice, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda por la causa de Dios la ganará, ¿no? La ganará ahora o para la vida eterna, pero esa vida está segura en el Señor. Entonces, no hay que tener temor, no hay que tener ningún pánico, lo que hay que tener es confianza de que el Señor está con la sartén por el mango y que Él tiene la última palabra siempre en todo. Aunque el enemigo venga como un río desbordado, no va a poder, porque el Señor ya estableció, ¿verdad? Estableció su justicia sobre esta tierra. Entonces crea la palabra. Y Judá y los habitantes de Jerusalén, antes de todo, les fue dicho que creyeran a la palabra de los profetas y que ellos prosperarían. ¿Amén? La palabra profética es dada por Dios a la gente la palabra profética es dada por Dios a la gente para su propio éxito, ¿no? Entonces, Dios usa, o sea, Dios te habla, ¿para qué? No te habla para destruirte. Siempre te está hablando para que hagas cosas, ¿verdad?, que van a traer bendición para tu vida, que van a traer una repercusión, tal vez para tus generaciones que vienen. No te olvides todas las cosas que los grandes hombres de Dios hicieron, actos proféticos, hechos proféticos, ¿no?
vencieron a través de la fe proféticamente, porque escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del profeta y siguieron adelante. Eso marcó una diferencia abismal entre lo que ellos eran, lo que podían haber sido y lo que Dios les estaba anunciando que podía hacer con ellos. Entonces, miren qué tremenda esa condición de nuestra obediencia, ¿verdad? Para prosperar. Dice, sin embargo, la palabra no será de beneficio si no está abrazada a la fe, ¿no? Definitivamente, si tú escuchas la palabra de Dios, aún puedes estar escuchando a Dios, pero si tú no le crees, si tú no tienes fe en lo que Dios te está diciendo, eso no va a prosperar. Entonces, para que tú entres a esos ámbitos de fe, tienes que conocer a Dios, tienes que conocerlo a Dios. No tienes que saber que Él está ahí primeramente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que Él es majestuoso, que Él es verdadero, que no es hombre para que nos esté dando una promesa que no va a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te metes al corazón de Dios? ¿Cómo te metes a ser envuelto en ese amor que embarga, ese amor que te nutre, ese amor que te levanta, que te sostiene, ¿verdad? Y que te dice, sí, créeme, yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Es cuando entras en estos ámbitos de adoración. Amén. Y empiezas, dice, creí por lo cual hablé. Empiezas con un cántico nuevo y empiezas a declarar las cosas que de repente no la creías, pero como estás ahí en ese río de adoración, estás a la presencia del Señor, el Espíritu Santo te toma y te empieza a hacer profetizar todas aquellas cosas que el Señor te estaba mostrando, ¿verdad? Y te empieza a hacer que las declares, empieza a manifestarse el poder de Dios, ¿verdad? A través de tu adoración a Él. Entonces, a continuación, los cantantes y músicos fueron enviados delante del ejército. Cuán confusos debieron ser esos cantos y esta música para el enemigo, pero aún así esta era la munición de Dios. Amén. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Cantando y adorando, podemos nosotros confundir al enemigo. Yo recuerdo un momento en que estábamos por allá por el pueblo de Pucará, entre Cusco y Bolivia, y entramos a un lugar que era un lugar equivocado, donde no debíamos haber estado, pero bueno, Dios nos mostró algunas cosas ahí que se planteaban en el mundo espiritual para traer lógicamente un ámbito de maldición sobre toda esa zona. Y cuando salimos de ese lugar, el Señor nos llevó en el bus que estábamos, nos llevó a adorar al Señor durante bastante tiempo. Después nosotros nos enteramos que se había abierto una zanja en todo ese lugar, como más o menos de 3 kilómetros creo que fue, ¿no? Donde la tierra se abrió sin haber habido temblor, terremoto ni nada. Yo les aseguro de que mucha de esa gente que está involucrada en esas cosas paganas, Dios trajo temor y temblor en aquellas personas y Dios envió un juicio sobre ellas. Pero nosotros, la manera como nosotros guerreamos, por así decirlo, contra todo eso, porque estábamos recibiendo un ataque espiritual muy fuerte, seguramente para que las cosas que nosotros íbamos a hacer no se concluyan, ¿no? Incluso ellos empezaron a llamar a sus demonios así abiertamente a través de unos pututos, unas conchas, ¿verdad? A sus demonios marinos, pero miren qué tremendo, todos nosotros, ese grupo, ese equipo de guerra, nos pusimos a adorar al Señor, a hacer declaraciones proféticas, y el Señor nos llevó con bien, nos trajo con bien, nos dio la victoria. Amén. Entonces, a medida que la gente obedeció a Dios, el Señor respondió enviando un complot para destruir al enemigo. Él no envió granizos, ni rayos, ni espadas. No hubo fuerza humana o poder envuelto. Dios simplemente golpeó al enemigo con confusión. Los enemigos cayeron sobre sus amigos como si fueran adversarios. Amén. Entonces, entre ellos mismos se destruyeron. La adoración y los cánticos son a veces armas de guerra. Cantar proféticamente al enemigo acerca de las bondades de Dios y de la derrota del enemigo puede traer la victoria. Moisés y los hijos de Israel cantaron mientras cruzaban el Mar Rojo. Miriam, la profetisa, y las mujeres se unían para tocar tamborines y danzar. El canto incluía una porción profética acerca de la derrota del enemigo en Canaán, ¿no? Y ellos cantaban así, dice: lo oirán los pueblos
y temblarán, se apoderarán del dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Amén. A ver si hay acá algún músico que le pueda poner música a esta canción de guerra. Qué tremenda, ¿verdad? Esta es una declaración profética que tuvo un efecto fuertísimo en ese momento, ¿verdad? Del cruce del Mar Rojo, y donde ellos pudieron ver una victoria aplastante contra el faraón, contra el pueblo de los moradores de Canaán, y todo lo que sucedió ahí fue tremendo, ¿verdad? Entonces Moisés, Miriam y los otros estaban cantando acerca de la derrota de los enemigos en Canaán. Ellos cantaban que de los cananeos se aferró temor y espanto, y que estaban inmóviles como una piedra. ¿Acaso ellos verdaderamente creyeron lo que estaban cantando? Probablemente no. Si acaso fue así, ellos no lo creyeron por mucho tiempo. Por 40 años deambularon en el desierto temiendo a la gente de Canaán. Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Miriam y Moisés cantaban, pero de repente no todo el pueblo lo creía, todos los demás de repente escuchaban y repetían, ¿verdad? Porque si todo ese pueblo hubiera creído realmente de todo lo que ellos estaban cantando, no hubieran estado atemorizados 40 años pensando que nuevamente van ellos a ser llevados cautivos, ¿verdad? Líderes que fueron enviados a la tierra volvieron reportando. Ellos nos hacen parecer como langostas. Véase en Números 13:33. Durante todo ese tiempo los cananeos se estaban escondiendo detrás de las murallas de Jericó por temor y terror a los de Israel. ¿Por qué estaban ellos llenos de espanto y terror? ¿No? Dice, ellos habían escuchado lo que había sucedido con los carros del faraón y a su ejército en el Mar Rojo. ¿Cómo se enteraron de ello? La canción profética desató lo que a menudo es llamado una dinámica espiritual que causó que los cananeos escucharan y se deshicieran en desánimo y temor. Amén. Entonces, miren, hermanos, qué tremendo, ¿no? Esa canción que se cantó 40 años atrás ya estaba profetizando sobre la derrota cuando ellos entraran a la tierra prometida. Hasta ahí se escuchaba el sonido de esa canción de victoria, hasta ahí se escuchaba el terror y el temor que tenían aquellos, ¿verdad? De saber de que el Dios que los había rescatado a ellos les podía dar la victoria nuevamente en esta oportunidad ante la toma de Jericó. Entonces, muchas veces las canciones que tú has cantado hace 10, 20 años, cuando has entrado a ese mundo espiritual, este ámbito espiritual, este río, ¿verdad?, de alabanza, este río profético, te están dando la victoria en este momento, hoy. Amén. Hoy, en esta lucha que tienes hoy, en estas batallas que está teniendo hoy contra el enemigo que se ha levantado, ¿verdad?, para destruir al pueblo de Dios, para destruir la humanidad entera. Esas canciones están levantando tu espíritu, ¿verdad? Y te están dando ya la victoria, o sea, ya te dieron la victoria. Tú tienes que empezar a recordar esos momentos, empezar a recordar esas alabanzas, empezar a retomarlas en tu espíritu y empezar a declararlas. No importa si es en tu casa sola, no estás en la iglesia, pero cuando tú retomes esas canciones, esas alabanzas, el Espíritu Santo te va a remontar a esos momentos en que has estado luchando, en que has estado peleando, en que has estado haciendo una intercesión profética antes de repente de lo que iba a pasar. Ninguno de nosotros de repente sabíamos exactamente todo lo que iba a pasar en ese tiempo. Sí sabíamos que venía juicio a las naciones. Esto me parece que es un juicio muy fuerte a las naciones, ¿verdad? El Señor sí nos estaba demandando santificarnos. ¿Pero para qué? Para llevarnos, ¿verdad?, a un tiempo de avivamiento. Pues tenemos que creer que esto para nosotros no es para muerte, no es para desesperación, no es para angustia, no es para destrucción, sino es para llevarnos a un tiempo de cosecha, hermanos, a un tiempo de victoria, un tiempo en el que ya tenemos que saber que el enemigo está ya vencido, ¿verdad?, que ya está vencido, que ya hemos hecho la batalla, que ya la hemos librado. Ahora le toca al Señor mostrarnos su victoria y a nosotros tal vez seguir oyendo, seguir pidiendo al Señor dirección, seguir oyendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo.
Muchas veces las canciones proféticas y la música desatan un poder para sostener la victoria por muchos años. Amén. Por muchos años. Hay canciones que te aseguro que tú las cantaste hace 20, 30 años, hace 10 años, y tú las cantas ahora y te hacen recordar cómo Dios te dio una victoria, cómo Dios te sacó de esa situación después de que tú le alabaste a Dios, después de que tú le cantaste tal o cual canción, ¿verdad? Y que esa canción significó para ti esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de olor agradable delante de Dios, cuando tu corazón estaba quebrantado, estaba dolido, cuando no sabías qué más iba a pasar adelante, pero solamente tú estabas confiando, ¿verdad?, en lo que Dios te había dicho, y estabas, a pesar de todas las circunstancias, adorándole. Yo recuerdo una canción que para mí, cada vez que yo la escucho, para mí me trae mucho significado, mucho significado, porque me hace recordar un momento muy especial en mi vida, y es donde yo tenía que confiar en que lo que Dios había puesto en mi corazón, ¿no?, Dios lo sabía. Lo que Dios había puesto en mi corazón, yo tenía que descansar y reposar en el Señor. Y es esa canción que dice: en ti confía mi corazón, ¿no? En ti reposa mi alma. Entonces, muchas veces nuestro corazón, nuestra alma, tiene que declararle que está confiando en el Señor, lo que Él está haciendo, porque dice: porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Entonces, es un cántico, es una adoración, pero es una declaración profética, es una intercesión profética, es un doblegarnos, ¿verdad?, en nuestras incredulidades, en nuestros temores, en nuestras experiencias pasadas, en doblegarnos, en que es Dios en ese momento, ya no somos nosotros, es Dios el que está tomando nuestro corazón, es Dios al que se lo estamos entregando. De repente nuestro corazón había sufrido mucho, había pasado por momentos difíciles, había estado destrozado, pero ya en ese momento ya era el momento de entregar totalmente tu corazón al Señor, porque Él iba a cuidar de él, y Él iba a saber lo que iba a hacer con tu corazón. Entonces, hay canciones que te marcan, hermanos, hay canciones que te marcan para toda la vida, porque tú, cuando escuchas la canción y no la repites nada más porque es la canción que están tocando en la iglesia en ese momento y tú la tienes que cantar, sino que la cantas con entendimiento, se la entregas al Señor con tu voluntad, con tu corazón, tus emociones, con todo tu ser, con tu espíritu, ¿no? Eso trasciende al trono de Dios y llega a la presencia como una ofrenda al Señor, y el Señor escucha, y el Señor está atento, y el Señor se agrada, y el Señor se goza, ¿verdad?, de esa adoración, de esa alabanza. Y como esa podría yo mencionar tantas otras, ¿no?, tantas otras de guerra, tantas otras canciones de júbilo que nos han dado la victoria, tantas otras canciones de victoria, ¿no? Que por ejemplo, cuando nosotros terminamos de hacer esta toma, que les digo que viajamos casi por todo el Perú, cuando llegamos, mi hija Lemi, recuerdo que ministró en la iglesia la canción "Ha sido largo el viaje", ¿no? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, ¿no? Y esa canción decretaba la victoria de la reina Esther sobre el mandato que Dios le había dado, que no era fácil, ¿no? Pero que sabía que tenía un propósito en Dios, ¿no? Que su vida había estado en peligro, pero que ella había sido obediente a Dios. Y realmente, cuando yo escuchaba a mi hija cantar y adorar esa canción en la iglesia, yo lloraba porque yo entraba, ¿no?, en el espíritu a esa canción, a cantarla y adorarla junto con ella. Y realmente cada letra, cada palabra de esa canción la hacía mía. Entonces, hermanos, realmente por muchos años una canción te puede marcar proféticamente, ¿no? Una ministración. Puede ser que seas tú el que estás ministrándola, ¿no?, desde el púlpito. Puede ser que no, puede ser que estés ahí en la iglesia, que estés en la primera o en la última banca. Eso no importa. Lo importante es que tú estés con el Señor conectado, que tú se lo entregues al Señor, que sea tu adoración, tu alabanza a Dios, que le estás creyendo, cada palabra que estás cantando, cada nota que está saliendo del interior de tu ser para Él, ¿no? Y te aseguro que eso va a marcar un hito en tu vida, va a marcar
un recuerdo imperecedero dentro de ti. Recuerdo también cuando nació mi nieto Joaquín, y mi hija me lo llevaba muy temprano a mi cama, ¿no? Después de haberlo atendido toda la noche. Ustedes saben que las mamás quedan exhaustas después de haber estado atendiendo al bebé toda la noche, y me lo llevaba como a las 7 de la mañana a mi cama. Y yo recuerdo desde bebito, muy chiquitito, tendría un mesecito, 2 mesecitos, yo le cantaba una canción que decía que esta vida no me da para cantarte. Yo le profetizaba, ¿no? Que él va a ir a las naciones y que va a cantar y que va a grabar, ¿no? Mil adoraciones para él, ¿no? Y yo lo creía, yo lo creo todavía, ¿no? Yo le profetizaba cada día a este bebé eso. Y lo que esa para mí sorprendente hasta ahora es ver la facilidad que Joaquín tiene para todo lo que es la gramática, para todo. Se ha sacado 100 en todo lo que es el curso de inglés. Tiene una habilidad tan grande para hablar desde muy chiquito, tiene un lenguaje tan fluido que yo creo que lo que le profeticé cuando era bebito en algún momento se va a cumplir, ¿no? Que él va a poder levantarle al Señor esas 1000 alabanzas, ¿no? Y va a poder ir por todos los lugares que el Señor le quiera llevar. Entonces nosotros podemos marcar en nuestros hijos, en nuestros nietos, el deseo que esté en el corazón de Dios, porque Joaquín nació a las 4:40 de la tarde, entonces yo siempre le he dicho, tú vas a ser músico. Todavía no veo nada de eso en él, ¿no? Pero ya veo esa habilidad que tiene para hablar, para comunicarse, para expresarse, para tener un vocabulario tan extenso, ¿verdad? Que sorprende a muchos por la edad que tiene, desde muy pequeño lo ha tenido, y cada vez conforme él va creciendo, nos va sorprendiendo a nosotros y a muchos de ver la capacidad que tiene para expresarse, para hablar, para querer hablar a todo el mundo, ¿no? Mínimo va a ser predicador. Entonces, allí, hermanos, es importante. Nuestros tiempos con Dios en lo profético son importantes, pueden marcar una diferencia para nosotros, para el ministerio, para nuestras vidas. Yo recuerdo cuando estábamos nosotros recién recomenzando el ministerio, y éramos un grupo, creo que habíamos recomenzado, si fuéramos 10 personas eran muchos, entre ellas estaba la hermana Delfina, estaba la hermana Ita, estaba, me acuerdo, María Valencia, creo que estaba la hermana Leonor también, la hermana Yolanda, estaba una de mis hijas, mi esposo y algunas otras personas más, que yo recuerdo que recién estábamos retomando los cultos ahí en Arenales. Y yo recuerdo que había una canción que siempre me gustaba cantar, y era: los de nuestro lado son más que los que están del adversario. ¿Por qué? Porque había muchos que se estaban levantando contra nuestro ministerio, pero lo cantábamos proféticamente, que los que estaban de nuestro lado son más de los que están del lado del adversario. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estábamos haciendo, lo estábamos haciendo no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y sabemos que los que van a estar de acuerdo con hacer la voluntad de Dios, cada vez van a ser más dentro del pueblo de Dios. Cada vez ser más gente la que va a querer realmente santificarse y no jugar a ser el cristiano, ¿verdad?, de domingo, el cristiano que dice que ama a Dios, pero que en la praxis no lo demuestra realmente con su conducta. Entonces, hermanos, eso es importantísimo. La música profética, la intercesión profética a través de la música juega un papel muy importante para el vaso profético, para aquel que es llamado a ser profeta de oficio. Miren, 40 años después del canto, los habitantes de Canaán estaban aún llenos de terror y espanto de los israelitas. Fíjense, Josué y la nueva generación nacida en el desierto vio la manifestación de los cantos proféticos. Amén. Entonces, miren, la generación que siguió vio el resultado de lo que se había cantado 40 años atrás. Díganme si nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no van a ver en este tiempo todas las grandes victorias que el Señor está preparando para su pueblo en los días que están por venir. Ellos van a ver el resultado de todas nuestras reuniones que hemos tenido los domingos, los martes, los jueves, los viernes, de vigilias, donde hemos estado ahí cantando, adorando, guerreando. Eso va a dar un fruto, hermanos. Eso no lo hemos hecho
porque ya teníamos que hacerlo y eso quedó en el olvido. No, todo eso ha marcado una victoria dentro del ámbito espiritual y vamos a ver el fruto de esa victoria. Vamos a cosechar, hermanos, el fruto de, dice que si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho vas a ser puesto. Amén. Nosotros, si hay algo en lo que hemos querido ser fieles y preocuparnos dentro de la iglesia local, es proporcionar un ambiente profético que no se pierda en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque sabíamos y sabemos que estamos en una guerra espiritual. Entonces, cantar así, como dicen, de una manera extravagante, para nosotros nos era importantísimo. Aún seguimos en pie de lucha. Por eso te digo, no debes de dejar de buscar esos momentos en los que si quieres en tu cuarto te encierras y te pones a cantar, a danzar, a gritar, ¿no? Yo, como le decía a mi esposo, quiero una casa para poder cantar, adorar, gritar, ministrar, lo que sea, aunque no esté en la iglesia, pero quiero una casa para que los vecinos no se fastidien, no se incomoden, ¿verdad? Porque cuando entras en el campo profético eres un poquito bastante ruidoso, ¿no? Y hermanos, muchas veces hemos encontrado locales que no se ajustaban a nuestro presupuesto, hasta ahora último, para nada, no se ajustaban a nuestro presupuesto, pero se ajustaban a nuestra necesidad como iglesia de entrar a ese ámbito espiritual, de estar en esa unción profética, en esa intercesión profética a través de la alabanza y la adoración. Van a poder disfrutar de todo el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Amén? Entonces, la música puede traer consigo cautiverio y puede desatar a los cautivos también. Amén. Entonces, tú a través de la música, ¿verdad? Puedes desatar ligaduras de impiedad. Dice, ¿cuál es el ayuno que al Señor le agrada, no? Dice, no es que te eches en la cama como un junco, que no comas, que es todo triste, sino que desates las ligaduras de impiedad, que dejes libre al que está cautivo. Amén. Eso es lo que hemos estado haciendo durante tantos años, porque es un mandato profético, ¿verdad?, hacia la iglesia de Jesucristo. Entonces, hemos buscado ese tiempo de arrepentimiento, ese tiempo de santidad para la iglesia, ese tiempo de liberación de toda cautividad, de quebrar maldiciones, el tiempo que Dios restaure, ¿no?, a la iglesia. Y eso nos ha llevado a tener autoridad para lo que es el ministerio de la redención de la tierra, porque esa es una gracia y eso es una autoridad que Dios nos ha dado cuando hemos nosotros sido fieles en lo poco, en este ministerio de lo que es la cautividad. Pues el Señor nos ha llevado a profetizar sobre la cautividad que hay todavía en las regiones de nuestra nación. Y como les digo, ahí podemos ver, ¿verdad?, gente de todas las edades metiéndose ese río, queriendo participar de esa unción profética, empezando a conocer, empezando a soltarse, empezando a ver cómo caen cadenas de ellos mismos conforme ellos se van metiendo en las profundidades de la adoración, de la alabanza, del júbilo al Señor, ¿verdad? No importa la condición en la que te encuentres, en la que tú quieras adorar al Señor. Los espías enviados a explorar la tierra, especialmente Jericó, hallaron favor con una mujer llamada Rahab. Ella escondió a los espías cuando el rey envió hombres para capturarlos, ¿verdad? Rahab habló acerca de la condición de los cananeos, Josué 2, del 8 al 11. Entonces ella subió a la azotea antes de que ellos se acostaran y dijo a los hombres: sé que Yahvé les ha entregado esta tierra, ya que ha caído sobre nosotros el terror a ustedes. Aún todos los habitantes de la tierra le tienen terror, porque nos hemos enterado de que Yahvé hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicieron a los dos reyes amorreos, Sehón y Og, a quienes han destruido. Y al enterarnos, nuestro corazón se llenó de miedo y no ha quedado más aliento en ninguno de nosotros ante ustedes, porque Yahvé, su Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿no? Entonces había testimonio de quiénes eran ellos. Amén.
había testimonio de quiénes son ellos, había testimonio de todo lo que habían hecho. ¿Ustedes creen, hermanos, que todo lo que este ministerio ha hecho no hay testimonio? A mí me causa impacto saber de que hay personas que hace 20 años llevaron los cursos y que están volviendo a llegar a la iglesia, ¿verdad? Y hay personas que han escuchado de nosotros y hay un respeto grande en todo lo que significa el ministerio. Entonces, hermanos, nada de lo que nosotros hayamos hecho ha quedado allí, sino que tiene una repercusión, tiene una repercusión en el mundo espiritual, y en la actualidad está marcando quiénes somos, amén, de dónde venimos, cuáles son nuestro olor a guerra, ¿verdad? Cuáles son nuestras experiencias de guerra en el mundo espiritual. Es impresionante ver cómo la gente que puede ver el mundo espiritual, de repente tú te ves igual todos los días en el espejo, pero cuando ellos te ven dicen, veo que eres un general, veo que eres una generala de Dios, veo que eres una parte del SWAT secreto de Dios, etcétera. O sea, son profecías que te lanzan y tú te quedas, wow, ¿no? Pero yo estoy perfil bajo, yo no estoy tratando de querer aparentar que soy, ¿no?, un super wow ministro de Dios ni nada, pero Dios sabe las luchas y las batallas que hemos tenido que enfrentar en el mundo espiritual, solamente Él las sabe. Pero aquel que tiene un acercamiento a Dios, a lo profético, Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar, amén. En este caso, qué curioso que esta mujer Rahab, ¿verdad?, se le abrió el mundo espiritual y pudo ser consciente, ¿verdad?, de quiénes eran ellos, de realmente con quién estaba ella. Ella tuvo temor y por eso los acogió, los escondió, ¿no?, al pueblo de Dios allí, porque realmente tenía temor del Dios al cual ellos representaban. Animo, ¿verdad? Les animo a aquellos que todavía no han entrado en este campo de lo que es la guerra espiritual a través de la alabanza, lo han visto de lejos, lo han pensado, uy, eso que hacen en la iglesia es medio loco. Pues les animo, hermanos, a rendirse a Dios, a escuchar la voz de Dios. Algunos dicen, no, yo no entro en eso, pero se están perdiendo gran parte de lo que son las victorias que Dios tiene para ti en este tiempo y tal vez en el futuro para tus siguientes generaciones. No dejes de rendirte a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a las formas que Dios tiene una multiforme gracia. Hay algunos hermanos que cuando el Espíritu Santo los toma simplemente saltan, hay otros que se caen al piso, hay otros que danzan, ¿no?, otros que gritan, hay otros que dan vueltas. No importa la manera como el Espíritu Santo te quiera hacer que le alabes a Dios o te esté guiando a que le alabes a Dios. Lo importante es que tienes que saber que cada acción que tú estás haciendo, cada acto profético, porque todo lo que es música, adoración, alabanza son actos proféticos. Aún los que están allí con la guitarra, los que están con la batería, los que están, ¿verdad?, con el bajo, con el teclado. Ustedes no saben, hermanos, todo lo que significa cada acción que ellos están haciendo para Dios. El Señor está tomando, ¿verdad?, sus vidas para bendecirlos, para prosperarlos. Lo único que tienen que hacer es alinearse a la voluntad de Dios para que esas bendiciones que están ahí se suelten, porque muchas veces queremos servirle a Dios, pero nosotros no queremos estar bien con Dios, ¿no? Y eso no está bien. Es como que tú quieras ir a un restaurante a trabajar y querer servir bien a los clientes, pero tú no estar bien con el dueño del restaurante. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a prosperar, ¿sí? Por más que atiendas de lo más bien a los clientes, si tú no estás en una buena relación con el dueño del restaurante, tu prosperidad no va a venir. Entonces tenemos que estar en una buena relación con Dios, tenemos que estar siendo obedientes a Dios, tenemos que estar escuchando a Dios si queremos nosotros, y realmente muchos quieren servir, ¿no?, con mucha disposición en lo que es la alabanza, pues tengamos toda la bendición completa. Eso es muy importante, porque eso va a tocar, como les decía, a nuestras generaciones que vienen. Una bendición muy grande en este día, que el Señor los bendiga mucho, y les espero la siguiente semana en lo que es Escuela de Profetas, para seguir revisando, examinando y recordando muchas de las anécdotas que el Señor nos ha dado en este campo profético. Un abrazo grande, muchas bendiciones. El Señor
Me las bendiga grandemente.